Segunda unidad de trabajo, análisis, selección y confección de recursos lúdicos y o educativos, dicho de otra forma, el juguete. En este primer vídeo vamos a abordar los tres primeros apartados: conceptos y funciones del juguete, el juguete a lo largo de la historia y selección de juguetes. El rojo aparece en los epígrafes, insisto, del libro de McGraw-Hill para que podáis seguirlo cómodamente, ¿vale? Y ampliar información. Y en negro aparece la estructura que yo he querido darle al tema, ¿vale? En el primer apartado vamos a hacer un repaso por el concepto, la delimitación conceptual del juguete, con una definición más sencilla que he encontrado, pero también más clara. En el segundo lugar, las funciones y las características de los juguetes, muy importantes, especialmente de cara al examen, ¿vale? Después haremos un breve repaso, muy breve, sobre los juguetes a lo largo de la historia, en tres etapas, básicamente. Un primer momento más artesanal y rudimentario, desde Mesopotamia hasta la Edad Media. Luego un segundo periodo desde la Edad Media hasta el siglo XIX, donde a pesar de seguir siendo un juguete muy artesanal, pero bueno, ya se fabrica con la intención de venderse y con unos materiales más específicos, y por tanto los artesanos pues buscan un interés económico con su fabricación y no solamente meramente individual para sus hijos, ¿no? O familiares. Y un tercer periodo, a partir de la Revolución Industrial, el siglo XX y el momento que estamos viviendo, el siglo XXI, donde domina la tecnología, ¿no? Después, el tercer apartado, selección de juguetes, haremos un repaso sobre los criterios que hay que tener en cuenta para seleccionar juguetes en función de la edad del niño, de la seguridad, de la cantidad de juguetes que tenemos que tener en cada una de las aulas, en función del número de niños, por ejemplo, que contempla su ratio, los espacios de juego, ¿vale? Juguetes de exterior, de interior, en función de la creatividad, qué criterios deberíamos de tener en cuenta para seleccionar esos juguetes, y otro tipo de tipología o clasificación que podríamos establecer en torno a esa selección de juguetes. Pues entramos en el primer apartado del tema, concepción y funciones del juguete. Es muy sencillo, de acuerdo a lo que viene en el libro de McGraw-Hill, ¿vale? Aproximación teórica del juguete. Hay muchísimas definiciones, yo me quedo con la más corta y más sencilla de todas. Se considera juguete cualquier objeto que el niño utiliza para jugar. Cualquier objeto que el niño utiliza para jugar. Esos juguetes pueden estar comercializados de forma artesanal o pueden estar comercializados de una forma mucho más estructurada, de forma industrial, podríamos decir. Los objetos del entorno habitual, sean objetos específicos para un uso determinado, como puede ser una olla de una cocina, o inespecíficos que nos pueden servir para diversos usos, como pueden ser las pinzas de la ropa, ¿vale? Esto es a lo que las hermanas Agassi, Rosa y Carolina, que las estudiamos en didáctica del curso pasado, se referían con el museo del pobre. Y es que cualquier elemento que encontremos en casa puede ser un gran tesoro, cualquier baratija puede ser para él un gran tesoro, porque él le dará una función y un rol concreto en su mundo de fantasía. Por supuesto, los objetos naturales, quien no ha jugado con un palo, que se ha encontrado en el campo, con hojas, con ramas, con el agua, con una piedra, con el barro, cualquier elemento del entorno natural. Y por supuesto, creaciones propias, pues realizadas por ellos mismos en base a los materiales que tenga a su disposición, mezclando pues los tres anteriores que hemos visto. Como funciones del juguete, vamos a destacar algunas, ¿vale? En primer lugar, el primer elemento sería interesar y fascinar al niño, despertando sus ganas de jugar, ¿vale? Cualquier elemento que le interese, que le fascine, que le encante, en definitiva, despierta sus ganas de jugar y por tanto se considera juguete. Favorece la progresión del juego en las etapas evolutivas. Facilita todos los tipos de juego, de ejercicio, simbólico, de reglas, de construcción, ¿vale? Es decir, es un elemento catalizador
del juego. Apoya el desarrollo infantil en todas sus dimensiones, en el momento en que es un elemento, como digo, catalizador del juego, por tanto, impulsa también su desarrollo, responde a las necesidades y a los intereses de los niños que lo usan. El elemento, el objeto, el juguete tiene sentido cuando el niño le interesa, le despierta esa curiosidad y le da un uso concreto para el juego en el que está participando. Potencia el juego, nunca lo va a sustituir. El juguete forma parte del juego y no sustituye al juego. Es decir, el juguete es una parte más. Lo importante es la dinámica de fantasía que está desarrollando el niño. A veces esa dinámica de fantasía está condicionada totalmente por el juguete, pero podemos sustituirlo por otro elemento y también podría servir exactamente igual. Es decir, por ejemplo, los niños que observáis en cualquier patio de colegio hoy en día, que juegan con una pelota, pueden sustituir esa pelota por un bote de lejía, por una lata de refresco, por un cartón de zumo, y ellos siguen jugando igual que si fuera el mejor balón del mundo. Fomentan la creatividad, fomentan la imaginación del niño, el juguete, favorecen la libertad de acción. Y eso implica, primera reflexión, que deberíamos de evitar los juguetes muy mecanizados, muy tecnológicos, en los que el uso es muy específico, muy concreto, sino que se permita esa diversificación de propuestas y poder integrarlo en diferentes situaciones sin que tenga que cumplir exactamente siempre el mismo papel. Siguiendo con sus características, pues bueno, un poco repetir lo mismo, puede ser necesario, pero no es imprescindible, no es insustituible. Cualquier objeto del entorno es susceptible de convertirse en un juguete para un niño. Es decir, cualquier de los elementos que hemos visto anteriormente, como una piedra, como un palo, como un elemento que coge en la cocina o en la habitación de su hermano, le puede servir para lo que él crea importante de acuerdo a la fantasía que estaba vivenciando. Muchos juguetes comercializados a veces no son usados para jugar, como es el caso de los peluches gigantes, es decir, no tenemos que pensar que un juguete es aquello que se vende en una juguetería, sino que a veces usan más el envoltorio, la caja, que el propio contenido de esa caja. Muchos objetos que legalmente, por contra, muchos objetos que legalmente no son considerados juguetes, a los del niño pues les encanta jugar con ellos, es decir, lo usan como un juguete, como puede ser el tirachinas, como puede ser un mando a distancia, como puede ser el ordenador del padre, es decir, de la madre, cualquier elemento que encuentre en la casa y que le sirva para vivenciar su mundo de fantasía, tenemos que considerarlo un juguete. No existen juguetes que sean más o menos adecuados para los niños porque esto va a depender del interés que suscite en ese niño. Por tanto, no a todos los niños les gustan los mismos juguetes y la importancia, el valor que el niño le va a dar para jugar con eso va a venir determinada por la fantasía que está viviendo ese niño. Bueno, a continuación pues vamos a hacer un breve recorrido a lo largo de la historia, de acuerdo a lo que nos propone el libro de McGraw-Hill. Los primeros objetos que los arqueólogos han encontrado y que interpretan como un primer juguete se remontan a Mesopotamia, hace 5.000 años, y demuestran que los niños podían jugar con lo que llamaban tabas, que eran huesecillos de carnero, que parece ser, de acuerdo, insisto, a la interpretación que estos arqueólogos le dan, pues podrían ser realizados manualmente por sí mismos o por sus familiares, pero con una intención lúdica y recreativa, ¿vale? Podemos diferenciar un segundo periodo donde pues, los artesanos ya se dedican de una forma más o menos profesional a vender los objetos que ellos mismos fabrican y con una intención de venta posterior. Y bueno, pues ahí encontramos pues, cada vez más documentación al respecto. Dice, los tipos de juguetes no eran diferentes de los de etapas posteriores, pero sí lo eran los materiales empleados y acabados. De este periodo son los caballos de balancín, las casas de muñecas, las marionetas de porcelana, los soldaditos de metal. Es decir, se hacen con un material
que permita su fabricación en serie de forma artesanal y que posteriormente se pueda vender para que los niños jueguen con ellos. Es decir, ya podemos ver que son, como si dijéramos, las primeras jugueterías, insisto, totalmente artesanales. Finalmente, un tercer periodo donde ya la industria ve el filón que tienen con los juguetes, el interés que tienen los padres por comprarles juguetes a su hijo, y a partir de ahí se fabrican en gran escala a través de la industria del juguete, siendo una de las primeras industrias. Es curioso, la gente piensa que el juguete no es un gran mercado, pero realmente sí que lo es y hay unos grandes beneficios. A partir de ahí, pues bueno, se estandarizan grandes producciones, utilización de nuevos materiales, especialmente el plástico. Esto es muy interesante. La crisis del petróleo de los años 70 hace que vean interés en fabricar juguetes con el plástico que se puede sacar del petróleo. Aparecen industrias como Lego, como Playmobil, que hoy en día son la primera y la segunda industria juguetera del mundo. Muy interesante. Esto hace que se abarate el coste, que se facilite la creación de unas planchas donde se pueden fabricar en serie, y eso unido a posteriormente el uso de la electrónica para mecanizar determinados movimientos, de la informática, de las nuevas tecnologías, pues nos llevan hasta el día de hoy, donde prácticamente los niños a partir de los 7, 8 años, pues el juego, o mejor dicho, el juguete y el juego principal está basado en estas nuevas tecnologías, con las consolas, con los videojuegos, y aunque no es lo más recomendable, pero bueno, es el mundo que tenemos y tenemos que entenderlo así, ¿no? Y también entender pues las ventajas que tienen, los inconvenientes ya los conocemos, pero también desarrollan algunas habilidades. Pues seguimos, apartado número 3, selección de juguetes, criterios para la selección de juguetes, van a ser la edad, ¿vale? Primer criterio fundamental, la seguridad, la cantidad y los espacios. Vamos a desarrollarlo a continuación. En primer lugar, tener en cuenta que si los juguetes cumplen una determinada función en el desarrollo infantil que consideramos positiva para los niños, es conveniente, por tanto, saber seleccionar dichos juguetes. Se trata de hacer una selección reflexiva, que no sea al azar, que no sea caprichosa, que no esté basada en la publicidad, sino en una serie de criterios pedagógicos precisos que nos ayuden a tomar decisiones. Primer criterio sería la edad del niño. Es importante que el juguete sea adecuado a la edad del niño, especialmente al nivel madurativo del niño, que muchas veces, o en algunas ocasiones, mejor dicho, no tiene que ver necesariamente con su edad cronológica. Un juguete se dice que es adecuado cuando permite al niño realizar acciones que sabe hacer o que puede llegar a hacer en esa zona de desarrollo próximo que nos decía Vygotsky. Es decir, que responde a sus posibilidades de acción, ni demasiado complejo ni demasiado sencillo. Las variables a tener en cuenta en la selección de los juguetes según la edad serían sus intereses, sus necesidades, los tipos de juegos, la posible existencia de necesidades educativas especiales o niños también llamados con diversidad funcional. Aquí tenemos una clasificación, que son las mismas tablas que encontráis en el libro de McGraw-Hill, en la que nos hacen un repaso en función de las capacidades o las habilidades que son capaces de desarrollar los niños y el tipo de juguete que sería más adecuado, junto con la vertiente de desarrollo, ¿no?, que está implicada en esa habilidad y, por tanto, al que iría dirigido ese juguete. Por ejemplo, en la primera etapa, de 0 a 6 años, en los inicios del periodo sensoriomotor, que llamaba Piaget, ¿vale?, los niños tienden a seguir con la mirada el movimiento de las personas y de los objetos. Entonces, parece lógico decir que los móviles con colgantes de tela, de madera, de plástico o incluso elaborados por nosotros de forma artesanal, que puede seguir desde su cama, tumbado en su cuna, que pueden venir acompañados de sonidos de movimiento, pues es algo interesante para el niño.
Muy especialmente si ese movimiento es natural y no mecanizado. No sé si tenéis en mente, igual que me ocurre a mí, el carrusel con los 3 ositos, con la música hipnótica que siempre gira al mismo tiempo. Esto no es lo más adecuado, ¿vale? Es lo que nos quieren vender, ¿vale? Pero es mucho más adecuado un carrusel que el movimiento varía en función del aire que pueda haber en la habitación o del movimiento con que lo accionamos en un momento determinado y luego va cediendo. Es decir, movimientos naturales siempre mejor que movimientos mecanizados. Lámparas que reflejan luces de colores y formas en movimiento, insisto, siempre que haya mucha variedad y a ser posible de forma natural, jugando con los reflejos de la luz, de la ventana, de las sombras. Espejos de juguete, por supuesto, irrompibles, muy importante. En todas las clases de bebés hay un espejo que están hechos con unos materiales especiales que evitan los posibles accidentes. Suficientemente grandes para que el bebé pueda ver reflejada su cara, incluso su cuerpo, y pueda percibir los cambios que se producen cuando se mueve. Y luego están los tentetiesos, que son esos juguetes que te permiten, que están basados en el equilibrio y que tienden a ponerse en la posición recta a pesar de que los balanceemos, ¿no? Pues todo esto, periodo sensoriomotor, por tanto, desarrollo sensorial y propuestas manipulativas para ese desarrollo sensorial. También aprecian los colores brillantes y contrastados, ahí puede ser interesante, los cuentos de tela, de plástico, los centros de actividad con variedad de colores y texturas. Muy interesante también aquí las alfombras sensoriales, por ejemplo, tableros sensoriales. Explora los objetos con la boca y los muerde, muy importante, está desarrollando, están saliendo en los dientes y tiene esa necesidad continua de aliviar el dolor mordisqueando cualquier cosa que se encuentre. Además que es una fuente de sentido que luego adormecemos, pero que está ahí. La boca es un lugar donde se puede explorar perfectamente sabores, texturas, olores. Todo esto el niño de una forma muy natural, ¿vale? Lo lleva a esa exploración sensorial a través de su boca. Cogen objetos, los agitan y los golpean, juguetes de goma, sonajeros, de madera, de plástico, de látex, trapecios para el cochecito o la cuna, con bolas, con anillas, con pequeñas muecas de trapo, animales que se pueden agarrar, estirar, es decir, cosas que puede tener a la mano. Seguimos, me coloco aquí. Otra característica del niño es que escuchan intensamente, también hay una exploración auditiva del entorno, muñecos que hagan ruido al tocarlos o al moverlos, juguetes con música, cajas de música, juguetes con sonido, ¿vale? Aquí yo invitaría a que visitéis alguna tienda de juguetes y os vayáis a la sección de bebés y veréis la cantidad de variables y de marcas que hay que apuestan por todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Estando tumbados, dan patadas e intentan arrastrarse, especialmente a partir de los 5, 6, 7, 8 meses, ¿vale? Por tanto, esas alfombras, contactos, alfombras sensoriales con sonidos diferenciados, donde el bebé se acuesta, se recuesta y la explora. Y también los llamados gimnasios, con anillas, con animales, con bolas, que al interactuar con ellos pues emiten sonidos, luces, etc. Seguimos. Pasamos al segundo semestre de vida, los 6 a 12 meses, buscan cosas escondidas, manipulan objetos, meter, sacar, abrir, cerrar, lanzar, ¿vale? Recordamos que es el momento del cesto de los tesoros, de los inicios de la heurística, cajas de sorpresa, botes con encajables, objetos para palpar, tocar, acariciar, tentetiesos con sonido, relacionan sucesos, juguetes de causa-efecto, pelotas que ruedan, juguetes con sonido y movimiento, centros de actividad en forma de mesa que pueden combinar diferentes propuestas manipulativas, ¿vale? Todo esto dentro de ese periodo sensoriomotor, insisto.
Juegan con objetos que se desplazan, exploran elementos naturales, ¿vale? Empezamos con el movimiento, pelotas de diversos materiales, de diversas texturas, vehículos grandes, correpasillos, cubos, palas, moldes, también mimosean, muñecos de trapo, peluches, blanditos. Tenemos que pensar que esos peluches se impregnan rápidamente del olor de su cuna, de su casa, y puede ser un objeto transicional entre la escuela y el hogar fabuloso, ¿vale? Se suben a diferentes lugares trepando y, bueno, pues a partir de ahí, pues balancines, estructuras grandes de goma espuma para trepar, materiales Loxi, porque ya estamos entrando en el año donde el desarrollo motor pega su explosión, que es de 1 a 2 años, ¿vale? Experimentan con los objetos, llenar, vaciar, apilar, ensartar, abrir, cerrar. Ahí va en línea con las propuestas de heurística que muchas veces hemos hablado ya en clase, en didáctica, por ejemplo. Juguetes de madera, juguetes de plástico para apilar, para colocar en hilera, encajables de forma geométrica, encadenables y ensartables, pirámides, construcciones de piezas grandes. Se muestran también atentos a diferentes estímulos sonoros, de luces, espejos. Arrastran juguetes con sonido y movimiento para arrastrar, para empujar. Y experimentan con los elementos naturales, cubos, palas, rastrillos, molinillos de arena, es decir, todo lo que sea juego en el patio exterior. Seguimos más adelante, selección de juguetes en función de la edad. También a partir de los 2-3 años hay gran variedad de propuestas. Una de las habilidades que descubriréis en ellos es que afinan la puntería, les gusta lanzar cosas, por tanto puede ser interesante, juegos de bolos, de diana, anillas para ensartar. El desarrollo del juego de construcción se da o empieza a iniciarse especialmente en esta edad. Les gusta encajar piezas, puzzles de piezas grandes, evidentemente, construcciones de encajables, construcciones para atornillar plástico, madera, piezas grandes, medianas. Andan, corren, trepan, saltan, se arrastran, gatean, por tanto, columpios, insisto, materiales Loxi. Ahora os pondré por ahí en algún punto el enlace a los materiales de Almenara, ¿vale? Recursos Almenara, donde podéis encontrar muchísimas propuestas buenísimas para todas estas habilidades. Rampas, escaleras, balancines, túneles de gateo. Juegan imitando escenas, ¿vale? Empezamos con el juego simbólico, peluches, accesorios de sencillos para el juego con muñecos, cochecitos, silla de paseo, armarios, juguetes de imitación de la vida, de metal o de plástico, cocinitas, planchas, platos, cubiertos, comida, disfraces, maletines de profesiones, disfraces, casas para jugar al teatro, tiendas de campaña. Bueno, todo lo que pueda ayudarnos a ese juego simbólico y os recuerdo, muy interesante mezclarlo con objetos reales, es decir, mezclar juguetes con objetos reales para todavía diversificar más y que puedan vivenciar mucho más su fantasía. Representan personajes y situaciones, seguimos en línea con el juego simbólico, animales en miniatura, escuelas con personajes, vehículos, garajes, aeropuertos, personajes reales, oficios en miniatura, muñequitos, ¿vale? Hacen sus primeros juegos de mesa, como los lotos, los dominós de imágenes, juegos de tablero, y recorren el espacio triciclos y bicicletas sin pedales. En el segundo ciclo, bueno, vemos por encima, se interesan por estímulos sensoriales nuevos, como las peonzas, los calidoscopios sencillos de figuras grandes, que les permiten visitar otros mundos de luces, de colores, de imágenes dentro de esos calidoscopios. Hacen juegos simbólicos con reparto de papeles, muñecos de maniquí, de cuento, accesorios para el juego con muñecos, coches de paseo, cambiadores, vestidos, armarios para guardar la ropa, vajillas, baterías de cocina, tiendas, comida, biberones, etcétera. Juegos de imitación de oficios, en línea con lo que hemos visto anteriormente, pero ya cada vez más complejos, más diversos.
maquillaje y espejos donde mirarse. Les encantan en esta edad, por cierto, las cajas registradoras, los maletines de médicos especialmente, ¿vale? Todo lo que son juegos de disfraces, de princesas, de príncipes, de cualquier profesión, todo esto le encanta porque les ayuda a meterse en el juego simbólico en su mundo de fantasía. Representan personajes y situaciones, trenes y pistas de coches sencillos de funcionamiento, con pilas o incluso vehículos teledirigidos. Todo esto, pues ya entrando en esa fase simbólica, como hemos dicho anteriormente. Seguimos dentro de los 3-6 años, realizan manipulaciones más precisas sobre los objetos, hacen juegos de mesa respetando las reglas, prueban constantemente sus habilidades físicas y empiezan juegos predeportivos, ¿vale? Por tanto, empezamos con ese uso de reglas y desarrollo motor que está en plena explosión, ¿vale? Canastas, juegos, porterías, bicicletas, con o sin ruedines, patines, zancos de pie, juegos de lotería, hablando de juegos de mesa, juegos de dominó, juegos electrónicos de preguntas y respuestas, juegos de bolos, de anillas, de madera, de velcro, cartas, juegos de cartas, ¿vale? Y para esas manipulaciones, pues ya estáis viendo ahí juegos para moldear, perlas para valorios, figuras geométricas ensartables, siempre de tamaño adecuado a su psicomotricidad, a su motricidad fina, mosaicos sencillos, construcciones de piezas pequeñas, puzzles, bueno, en fin, todo lo que estáis viendo en esta tabla puede ser interesante para esa etapa del segundo ciclo de educación infantil. Por supuesto, también es muy interesante tener en cuenta la seguridad, elemento prioritario en la selección de juguetes para niños de 0 a 6 años, especialmente por la vulnerabilidad, por la indefensión de los niños en estas edades. Por tanto, tenemos que tener en cuenta la idoneidad en su fabricación, los materiales y acabados tienen que ser adecuados y eso, la garantía está en el envoltorio, están obligados a indicar la edad adecuada y el origen de la fabricación o el estándar del país al que van dirigidos, que cumplen en este caso pues, los estándares que exige la Unión Europea, y el uso adecuado. El uso adecuado no debe poner en peligro la seguridad ni la salud del niño ni de terceras personas cuando se hace un uso adecuado del mismo, esté el adulto o no esté presente. Bueno, en cuanto a la seguridad, pues sentido común, ¿no? Que tenga un acabado y funcionamiento resistente, que no se rompan a pesar de ese uso endiablado y continuo al que van a verse sometidos por los niños. Si se produce una rotura, que no se astillen, que se protejan las zonas más peligrosas del interior del juguete, que no tengan posibilidad de salirse. Que el tamaño de estas sean adecuados, que no puedan ser ingeridas, aunque muy importante, especialmente con los pequeños que se llevan todo a la boca, siempre debemos estar muy pendientes y evitar cualquier juguete que se pueda romper en piezas pequeñas o juguetes de hermanos los que puedan acceder. Hay que tener mucho ojo, especialmente en el aula matinal, donde tienden a mezclarse niños pequeños con grandes y, por tanto, juegos y juguetes de mayores con pequeños. Es muy importante que tengamos esa división muy clara para garantizar en todo momento la seguridad del niño. Si son compactos, como digo, que no se desmonten con facilidad, que no tengan aristas o bordes que puedan causar heridas, que la textura de los juguetes no pueda provocar daño, que no se quemen ante una llama, chispa o fuente de fuego. Por ejemplo, las pinturas con que se realizan estos juguetes han cambiado mucho, ya no valen las mismas que había hace 20 años, por ejemplo. Si arden, que lo hagan lentamente para que dé tiempo a reaccionar, ¿vale? Insisto en el tema de las pinturas y de los materiales inúfobos con los que se elaboran los juguetes. Sus componentes químicos como los de la pintura que no sean tóxicos, que se puedan limpiar fácilmente, que se puedan montar y desmontar sin riesgo. La etiqueta tiene que dejar muy claras las precauciones que tiene que tomar en cuanto a protección, edad recomendada, presencia de piezas pequeñas, protección de las pilas con esos tornillos pequeñitos, difíciles de desenroscar, para que sea el adulto el que lo haga, es decir,
Todo, insisto, criterios de sentido común, pero que han hecho que los juguetes en su aspecto y en su funcionamiento se transformen y no tienen nada que ver los juguetes de hace 30 años con los que existen actualmente. Son mucho más seguros, a lo mejor no son tan bonitos como los de antaño, pero sí se cuidan mucho más todos estos detalles de seguridad. Bueno, en cuanto a cantidad, pues tenemos que tener en cuenta el nivel en el que nos encontramos, el número de niños que hay en el aula. Recordamos, ¿verdad? Decreto 149, clase de bebés, 8 niños, clase de 1-2, 13 niños y clase de 2-3, 20 niños. Esa sería la ratio de niños por educadora que puede tener un aula. Por tanto, un criterio importante para saber cuántos juguetes tenemos que poner es a la clase a la que va dirigido. El número de metros cuadrados que tiene la clase, porque esto nos va a dar una idea de las dimensiones que tienen ese escenario de juego posible, el presupuesto, lógicamente, con que cuenta la escuela, la atención y concentración del niño en función del momento de desarrollo en el que se encuentra, la conflictividad que pueda generar ese juguete dentro del aula, porque todos lo quieran y sea un juguete que a lo mejor solamente puede interaccionar de uno en uno, por ejemplo, pues a lo mejor no es lo más adecuado. Tenemos que buscar orientar la mirada a juguetes en los que puedan participar varios niños con el mismo juguete, juguetes que sean versátiles, que permitan su uso para diferentes escenarios de juego y, por supuesto, insisto, la edad del niño. Pues todos estos son criterios importantes. Tenemos que pensar en tener una diversidad suficiente de juguetes y no pensar en que tenemos que tener una unidad por cada uno de los niños. Vamos a priorizar aquellos juguetes que estimulen, por tanto, la área del desarrollo, ¿vale? Mejor tener poco de muchas clases que mucho de pocas clases. Es decir, pues que haya juguetes que vayan dedicados al desarrollo motor, al desarrollo sensorial, al desarrollo cognitivo y no enfocarlos todos al desarrollo motor, por ejemplo, y no tener juegos que estimulen otro tipo de desarrollo. Mejor la estructura grande porque son compartidas por varios niños que no juguetes individuales, como hemos dicho anteriormente, y que haya suficiente número de juguetes pequeños que se usan individualmente para no tener demasiadas peleas. Pero insisto, siempre es mejor juguetes que se puedan compartir porque de esa forma lo solucionamos. Finalmente, otro criterio serían los espacios de juego, ¿vale? Es conveniente que algunos juguetes sean usados por los niños en unos espacios. Vamos a poner esto más pequeñito, perdón. Y no en otros por la propia seguridad del niño. Para ello tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, las dimensiones del espacio y el uso o la diferencia que hay entre espacios interiores y exteriores a la hora de las propuestas de juguetes que existen, ¿vale? El material de psicomotricidad suele ubicarse en salas polivalentes y en las aulas de bebés. También es importante incluirlo, si se le quiere llamar así, en la aula de 1-2, ¿vale? Porque el niño lo que pide, su cuerpo pide desarrollo motor. El material de estimulación de motricidad gruesa suele ubicarse en el patio, a la intemperie. En el vestíbulo, en el hall, suelen ubicarse libros, cuentos y además juguetes inmobiliarios que inviten al niño a juegos más tranquilos, más reposados, puesto que son lugares de paso. Los pasillos también pueden ser un lugar maravilloso para sacar a los niños de la clase y hacer alguna actividad con ellos allí. Por tanto, también tiene que estar pensada e ideada, y en eso las artistas sois vosotros, para y por los niños y no únicamente como una zona de tránsito de adultos cuando van y los recogen. Podemos ensanchar nuestra clase con ese territorio extra que nos ofrece el pasillo si sabemos cuidarlo. Material de juego simbólico o de construcción para el patio, que ahí es donde el desarrollo motor y los juegos motores, junto con otros tipos de juegos, son los que ofrecen mayores posibilidades. La creatividad, juguete creativo, es aquel que no limita las posibilidades de uso que los niños sean capaces de encontrar durante el juego. Es decir, es versátil por naturaleza. Variables a tener en cuenta para seleccionar estos juguetes va a ser el diseño del juguete. Tiene que ser sencillo, no demasiado específico, para que el niño le pueda encontrar múltiples usos.
Tecnología aplicada al juguete. Cuanto más pequeños son los niños, el juguete debería ser menos tecnológico, menos mecánico, menos específico, ¿vale? Y como hemos dicho anteriormente, versatilidad. El juguete es más creativo cuanto más posibilidades de uso tenga. Criterios, por tanto, a la hora de seleccionar, ¿vale? Esta parte de criterios para la selección de juguetes en función de la creatividad es la típica pregunta que podríamos hacer. Juguetes poco sofisticados y tecnológicos, juguetes versátiles que permitan gran variedad de juegos y actividades, y objetos de otros contextos como la casa o el parque, velando siempre por su seguridad.